La pandemia del COVID-19 ha mostrado que las decisiones que se toman desde los ministerios afectan a la vida de las personas. En esta crisis sanitaria ha faltado una coordinación entre organismos y entidades que sí existe después de 40 años en la respuesta al VIH. Frente al Ministerio de Sanidad está el Real Jardín Botánico, en el que hemos quedado con la doctora Julia del Amo. Julia atendió a pacientes en los años más duros del SIDA y también ha sido investigadora. Ahora dirige el organismo que se encarga de responder a las necesidades del VIH y SIDA en nuestro país. Hola, Julia. Buenos días. Hola, Débora, ¿qué tal? Muy bien, qué alegría verte, poder reencontrarnos en persona aquí pegando al Ministerio de Sanidad. Julia, tú eres la máxima autoridad en el ámbito del VIH y SIDA dentro del Ministerio de Sanidad, eres secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA. En el VIH, en el SIDA, se ha ofrecido históricamente una respuesta coordinada entre entidades de distinta naturaleza. Trabajáis vosotras desde la Administración junto con las comunidades autónomas, en colaboración también con sociedades científicas, en colaboración con la comunidad de personas que viven con el VIH, con la industria farmacéutica. ¿Por qué es clave esta respuesta conjunta y multisectorial al VIH? Pues es importante, Débora, que recordemos que no siempre ha sido ni conjunta ni multisectorial y por eso falló, porque se empezaron con respuestas muy verticales, muy negacionistas, muy poco basada en lo que necesitaban las personas que se estaban infectando y los entornos de esas personas, muy desconectado con la ciencia, y la realidad puso de manifiesto que para que una respuesta fuera efectiva, todos los agentes implicados en la respuesta tenían que tener una voz compartida y una voz respetada. Y yo creo que después de casi 40 años, en estos últimos años lo hemos conseguido. Julia, ¿cómo se ha conseguido esa colaboración en el ámbito del VIH? Ha sido una respuesta motivada por mucha muerte, por mucho sufrimiento, por mucho estigma. Si dijéramos que es el resultado de un proceso armónico, de planificación, yo creo que no sería realista. Hemos avanzado en trompicones, con personas que se morían y que sufrían y que salían adelante y que vencían una barrera y se encontraban al otro lado a un grupo de clínicos. Muchos éramos muy jóvenes en aquel momento y nos parecía terrible que toda esa gente estuviera muriendo sola, gente de nuestra edad, familiares, amigos, y necesitábamos estar a su lado. Al mismo tiempo, la industria farmacéutica tuvo un papel muy importante apoyando la investigación y la innovación y nuevas formas de investigar con los pacientes en el centro de la respuesta. En el COVID también se está ofreciendo una respuesta tan multidisciplinar, tan colaborativa entre entidades de distinta naturaleza. La diferencia es que el COVID hemos cumplido 1 año y con VIH hemos cumplido 40. Entonces, en COVID hay muchas cosas que no están tan engrasadas porque no es posible que haya dado tiempo a hacerlo, pero sí, el COVID ha aprendido mucho de las respuestas a otras enfermedades infecciosas. Lógicamente, el VIH, claro, también aprendió del pasado, todos vamos aprendiendo y vamos revisando, y de hecho yo creo que en VIH hay muchísimos aprendizajes de COVID que vamos a poder incorporar. Y a mí los mensajes preventivos, la normalización de métodos barrera como el que llevamos ahora, me parecen muy aplicables también. Julia, tú además eres científica, eres profesora de investigación en el Instituto de Salud Carlos III, es el rango más alto en la escala de investigadores y estás acostumbrada a trabajar con datos y a que sean los datos los que manden. Ahora te toca tomar decisiones, estás en el Ministerio de Sanidad, en el Plan Nacional sobre el SIDA. Y yo quería pedirte, para las personas más de letras puras, o como yo de letras mixtas, que nos expliques qué significa la toma de decisiones basadas en datos. Tomar decisiones sin datos
cuantitativos y cualitativos. Cuidado, porque los datos provienen de diferentes fuentes. Es algo imposible. Uno no puede tomar una decisión en políticas sanitarias o una intervención sanitaria sin saber de dónde parte y a dónde quiere llegar. Nosotros en España, sabes que la iniciativa que había marcado NUSIDA para el año 2020, que era la iniciativa 90-90-90, tener un 90% de personas con VIH diagnosticadas, un 90% de esas tratadas y un 90% de las tratadas con carga viral suprimida, nos obliga a recoger datos para medirnos, para ver dónde estamos. Pero hay otro indicador del que se habla menos, que es la reducción de un 75% de los nuevos diagnósticos de VIH con respecto a 2010. Eso hubiera implicado que para 2020 España tenía que tener aproximadamente algo menos de 1000 nuevos diagnósticos de VIH al año y tenemos cerca de 4000. Por lo tanto, ese gap entre 1000 y 4000 implica que hay que tomar decisiones muy fuertes y muy decididas en prevención de VIH. Y tenemos una herramienta que es la profilaxis preexposición y estamos trabajando de forma muy intensa porque esa estrategia sanitaria puede reducir ese gap. ¿Y tú crees que tengas alma científica te hace que estés más pendiente de los datos a la hora de tomar decisiones? Bueno, muchísimo más, y sobre todo me hace sentirme muy cómoda interpretándolos, viendo cuáles son de calidad, cuáles no, y además lo que me permite es tener una red de confianza en compañeros a los que puedes llamar en cualquier momento para que te ayuden a interpretar unos datos, y cuando tomamos decisiones en las que hay datos implicados, pues tengo ese plus de confianza por parte de muchos compañeros y de muchas compañeras. Estamos hablando de tomar decisiones basadas en datos, pero para eso necesitamos que haya buenos sistemas que recojan buenos datos también. ¿En España tenemos buenos sistemas de recogida de información? A ver, en general no, en particular en VIH algo mejores. En general no, y lo hemos visto con la pandemia de la COVID. España tiene que invertir en vigilancia, en sistemas de información. Es fundamental que nosotros invirtamos y tengamos una mejoría en la calidad de los datos, y eso pasa por invertir en recursos humanos, porque las personas no pueden conseguir objetivos imposibles. Uno hace un súper esfuerzo durante este año, llega donde llega, pero si no se invierte no va a haber ningún tipo de aprendizaje en positivo de lo que nos ha mostrado esta pandemia, que tenemos datos de poca calidad y que llegan tarde. Y en una emergencia sanitaria como por ejemplo esta del coronavirus, en la que al principio no existe información, no hay datos, ¿cómo se pueden tomar decisiones? Generando datos. O sea, sin datos no se pueden tomar decisiones basadas en la evidencia, y por eso al principio de muchas de estas situaciones uno trabaja por emulación. Pues si es una epidemia que se transmite por vía sexual, pues hay que hacer recomendaciones como se han hecho para las gonorreas. Si es una infección que se transmite por vía aérea, como otros coronavirus, hay que poner distancia social y mascarillas. O sea que hay principios básicos que sabemos que tenemos que hacer porque es lo que nos han enseñado otras infecciones, pero más allá de esas cosas muy básicas, ver cuánto de rápido hay que parar determinadas actividades, o cuánto tiempo hay que confinar, o cuánto tiempo hay que hacer diferentes intervenciones sin datos, no se pueden tomar. Bien, quiero decir, bien. Ahora mismo el COVID claramente está súper mediatizado. Hace 40 años se hablaba muchísimo del VIH, y de hecho hay algunas decisiones que se tomaron tarde en el VIH que después han tenido implicaciones, sobre todo en términos de muertes que se podrían probablemente haber ahorrado. ¿Tú crees que ahora puedes tomar decisiones de una forma más libre a la hora de desarrollar políticas? En VIH claramente, pero es que España ahora no es el país que era hace 40 años.
Yo todavía recuerdo cómo nos explicaron en segundo o en tercero de medicina lo que era la infección por VIH, los casos que estaban apareciendo en Estados Unidos. Hoy ese profesor hubiese tenido un expediente por homofobia. El estigma y el prejuicio que había frente a las conductas que hacían que las personas se infectasen por VIH era una barrera terrible para la intervención y para la toma de decisiones, por supuesto. Incluso ahora si comparas el rechazo que hay, se habla del estigma y la discriminación a la gente con COVID-19, bueno, es que eso es un pálido reflejo de lo que sigue siendo a día de hoy el estigma que sufren las personas con VIH. Y nosotros ahora hemos normalizado el que la gente utilice mascarillas, hemos normalizado que la gente no se dé abrazos, que es un comportamiento normativo abrazarse, pero es que tener relaciones sexuales también es normal. Sí, claramente ahora es más fácil, sin que siga siendo fácil. Julia, vosotras desde el Plan Nacional sobre el SIDA le estáis dando muchísima importancia a la comunicación, a acercaros a la ciudadanía a través de distintas estrategias de comunicación. ¿Por qué crees que es importante la comunicación en el ámbito de la salud pública? Pues porque la gente no rechaza lo que conoce y lo que entiende. Las personas podemos cambiar nuestras conductas, podemos adaptarnos aunque nos cueste, si entendemos que se hace por nuestro bien, por el bien de nuestro entorno y por el bien de nuestra sociedad. Y para poderlo hacer hay que entenderlo, y la obligación de transmitir esa información tiene que partir no exclusivamente, pero sí en gran medida de las administraciones sanitarias. Entonces eso es muy importante, claro. ¿Y quiénes podrían ser otros actores relevantes en Bueno, este proceso? hay muchos, están todos implicados, o sea, la administración central es parte, la administración autonómica, nosotros lógicamente tenemos al tercer sector, a todas las ONGs, a todas las asociaciones de pacientes que van realmente un paso por delante en comunicación muchas veces que la administración, y en VIH además son muy maduros científicamente y muy capaces de encontrar ese punto de comunicación y ciencia, de provocación y lealtad institucional. Yo creo que en España ese punto está muy bien medido en estos momentos. Lógicamente todas las redes de profesionales, sociedades científicas, las redes de investigación, la comunicación en ciencia no excluye a nadie, debería incluir a todos, claro. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista ya. Os estamos pidiendo a todas las personas que estáis pasando por estos paseos con ciencia 3 grandes lecciones extraídas de la epidemia del VIH, la pandemia del COVID, que nos pueden servir como sociedad para enfrentar a futuro otra emergencia sanitaria de estas características. Yo creo que la inversión en salud pública y en sistemas de información sanitaria es una emergencia a nivel global, también en España, ese es fundamental. Otro aprendizaje del VIH es que las colaboraciones y la confianza mutua entre los diferentes agentes implicados en la respuesta facilita el recorrido, facilita la toma de decisiones. Haber trabajado antes, conocerse y tener órganos de toma de decisiones preestablecidos. Y algo que yo he echado de menos en la respuesta frente a la COVID en comparación con lo que tenemos 40 años después en VIH, y en absoluto es una crítica a qué hemos hecho en un año comparado a lo que hemos hecho en 40 años, es el papel de los pacientes, de las personas afectadas y del tercer sector.
en VIH es muy maduro, está muy desarrollado, tienen un papel fundamental en la respuesta, y en COVID tal vez por que las poblaciones son diferentes, porque la rapidez de la expansión de la epidemia ha tenido otra dinámica, eso no está ahí y eso lo tenemos que trabajar. Por lo tanto, necesitamos una mayor implicación del tercer sector para que las decisiones sigan teniendo a los pacientes en el centro de las respuestas. Julia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este paseo con ciencia, por dedicarnos tu tiempo y por acompañarnos también en este maravilloso lugar que es el Jardín Botánico. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.